A veces, las historias que más duelen no empiezan con un grito, sino con un gesto pequeño, una mirada que baja, una palabra que no se dice. Esta es una de esas historias. María Fernanda nunca tuvo riquezas, ni apellido importante, ni joyas heredadas. Pero tenía algo más valioso que todo eso, un corazón firme y una humildad que no se rompía ni con el desprecio. Cuando se casó con Javier, creyó que por fin había encontrado un lugar donde construir un futuro en paz. Él era bueno, trabajador, y la miraba como si ella fuera la respuesta a algo que llevaba tiempo buscando. Pero a veces, solo a veces, hasta el amor sincero se vuelve ciego cuando la familia se convierte en ruido. La familia de Javier jamás aceptó a María Fernanda. Para ellos era demasiado simple, demasiado humilde, demasiado poca cosa, pero ella guardaba un secreto que ni siquiera sabía que tenía. Un secreto que su abuela había protegido durante décadas. Un secreto capaz de cambiarlo todo. Antes de que el dolor llegara, antes de la humillación más grande, antes del día en que María Fernanda sintió su alma romperse, hubo una tarde en la que abrió una caja de madera que llevaba años escondida. El polvo se levantó como si despertara viejas memorias, y dentro de esa caja había algo que no pertenecía a una mujer humilde, sino a alguien que nunca debió ser subestimado. Un colgante antiguo, un símbolo, una verdad que estaba a punto de salir a la luz, la verdad que pondría de rodillas a quienes la despreciaron, y la verdad que obligaría a Javier a mirar, por primera vez, el daño que había permitido sin querer. Porque esa tarde, María Fernanda tomó la decisión que cambiaría su destino, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. María Fernanda siempre había sido una mujer tranquila, de esas que hablan suave, que escuchan más de lo que dicen, que agradecen incluso lo que otros consideran insignificante. Creció al cuidado de su abuela, una mujer firme y llena de sabiduría, que le enseñó que la verdadera grandeza no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Cuando la abuela falleció, María Fernanda sintió que una parte de su mundo se apagaba. Pero encontró consuelo en Javier, un hombre que la miraba con cariño sincero, con esa mezcla de admiración y ternura que solo tienen los que aman de verdad. Él era su refugio, su compañero, la promesa de un futuro tranquilo. Pero aunque Javier la amaba, nunca imaginó que el cariño de un hombre no siempre basta para proteger a la mujer que ama, porque la familia de él tenía otra forma de ver el mundo. Ellos valoraban títulos, apariencias, linajes, y desde el principio dejaron claro que no la consideraban suficiente. María Fernanda intentó agradarles. Cocinó, ayudó, escuchó, respetó, pero cada gesto suyo era recibido con frialdad, cada sonrisa con indiferencia, cada ayuda con una crítica disfrazada. Javier, ocupado con el trabajo, no veía lo que pasaba cuando él no estaba. Y María Fernanda, leal a su silencio, nunca se quejó. No quería sembrar discordia. No quería cargarlo con problemas. Pensaba que, tal vez con el tiempo, ellos la aceptarían. Pero los días pasaron, y el desprecio creció. Ella aguantó todo sin perder la dignidad. Hasta el día en que un comentario malintencionado, pronunciado en plena cena familiar, hizo que algo dentro de ella finalmente se quebrara. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas. Y sin saberlo, estaba a punto de abrir la caja que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas. Tu me gusta ayuda a que este relato llegue a alguien que hoy lo necesita. Desde hacía meses, María Fernanda vivía entre silencios incómodos y miradas que cortaban más que cualquier palabra. La familia de Javier la trataba con una mezcla de superioridad y desdén que ella intentaba ignorar, aferrándose a la idea de que, con el tiempo, todo mejoraría. Pero el tiempo no había hecho más que empeorar las cosas. La casa de la familia era grande, elegante y llena de fotografías antiguas que retrataban generaciones enteras. A María Fernanda siempre le había parecido un lugar hermoso, aunque jamás se sintió completamente parte de él. Cada rincón parecía recordarle que no pertenecía allí. Las mañanas en esa casa empezaban con susurros desde la cocina. «¡No sabe ni poner la mesa! ¿Ya viste cómo viste? Parece salida del campo». Javier podría haber elegido mejor, y aunque fingían que no la escuchaban, ella sabía perfectamente que aquellas palabras iban dirigidas a ella. Javier, por su parte, salía temprano a trabajar.
Él la amaba de verdad, pero la rutina y la confianza ingenua en su familia lo habían vuelto ciego. Nunca sospechó del dolor silencioso que ella llevaba a cuestas. Un día en particular, María Fernanda decidió preparar una cena especial. Quería sorprender a Javier, crear un momento bonito, mostrar a la familia que ella era parte del hogar. Cocinó desde temprano, puso la mesa con cuidado y adornó el comedor con flores que había comprado con sus propios ahorros. Cuando la familia se sentó, todo parecía ir bien. Hasta que la suegra tomó el tenedor, probó el plato y, sin siquiera mirarla, dijo: «Se nota que no vienes de una casa donde se cocine con nivel». Las risas discretas de las cuñadas se sintieron como un golpe seco. María Fernanda intentó mantener la calma. Sabía que si mostraba tristeza, solo les daría más motivos para herirla. Javier no escuchó la frase. Hablaba con su hermano sobre el trabajo, y ella, fiel a su silencio, mantuvo la sonrisa. Pero dentro algo se movió. La humillación no vino solo de las palabras. Vino del hecho de que ella había puesto su corazón en esa comida. Vino de la sensación de ser invisible, de no importar, de no tener un lugar real. Cuando terminaron de cenar, María Fernanda subió al cuarto. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. Se sentó en la cama, apretó las manos sobre el regazo y dejó que, por primera vez en mucho tiempo, una lágrima se deslizara por su rostro. Se preguntó en silencio: «¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué más puedo dar?». Fue entonces cuando vio, en la parte alta del armario, una caja que no había abierto desde que se mudó, la caja que perteneció a su abuela. Se levantó despacio, la bajó con cuidado y la colocó sobre la cama. El polvo se levantó en un pequeño suspiro, como si la caja también hubiese estado esperando ser descubierta. Abrió la tapa. Y allí estaban: cartas antiguas, fotografías, un pañuelo bordado y un pequeño estuche de madera que ella nunca había visto antes. Su corazón dio un vuelco, las manos le temblaron al abrir el estuche. Dentro, un colgante antiguo, de diseño fino y elegante, brilló bajo la luz tenue del cuarto. María Fernanda frunció el ceño. Aquel colgante no pertenecía a una mujer pobre, ni humilde, ni anónima. Había algo en él, algo que no entendía, y en ese momento lo sintió claramente. Su abuela le había ocultado algo, algo grande, algo que cambiaría todo lo que ella creía de sí misma. Junto al colgante había una carta doblada. El sobre tenía su nombre escrito a mano: «Para mi querida María Fernanda». Las letras parecían susurrarle a través del tiempo. Tomó aire con fuerza. Sabía que al abrir esa carta nada volvería a ser igual. Con manos temblorosas rompió el sello y comenzó a leer. La carta temblaba entre los dedos de María Fernanda. Las primeras líneas estaban escritas con la caligrafía suave de su abuela, esa letra que ella reconocería incluso con los ojos cerrados. «Mi niña, si estás leyendo esto es porque la vida te ha herido más de lo que mereces». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. Su abuela siempre había sido así, directa, sabia, capaz de ver más allá de las apariencias. Siguió leyendo. «No creciste en la pobreza, creciste en la humildad, y no es lo mismo». Sus ojos se abrieron con sorpresa. No entendía. ¿Cómo podía no ser lo mismo? Tus padres pertenecían a una familia respetada en nuestra región, una familia con historia, con raíces profundas, con un nombre que aún hoy muchos recuerdan. El corazón de María Fernanda latía cada vez más fuerte. «Pero cuando la tragedia llegó, cuando los perdimos, yo decidí protegerte». María Fernanda dejó la carta sobre la cama por un instante. Nunca había oído hablar de esa tragedia. Su abuela siempre había sido reservada sobre el pasado. Volvió a tomar la carta. «No quería que crecieras rodeada de interés, de expectativas, de gente que solo valoraría tu apellido». Y entonces entendió. Su abuela la había criado lejos de cualquier rastro de aquel pasado. Había elegido darle una vida sencilla, humilde, protegida del ruido, del ego, de las comparaciones. No porque no tuviera valor, sino porque tenía demasiado. María Fernanda sintió un escalofrío. Miró el colgante que tenía sobre la cama. Era hermoso, antiguo, con un diseño que parecía sacado de otra época. Volvió a leer. «Este colgante perteneció a tu bisabuela. Es el símbolo de nuestra familia. Su historia está ligada a la región, y quienes conocen su origen saben lo que representa». Se llevó la mano al pecho. No podía creerlo. Ella, que había sido ridiculizada por no tener clase, ella que había soportado burlas sobre su origen,
Ella, que siempre creyó que su linaje no importaba, era descendiente de una familia reconocida, pero su abuela había guardado ese secreto para evitar que creciera arrogante o perseguida por intereses ajenos. Entonces leyó la frase que le rompió el alma. Si algún día alguien intenta hacerte sentir menos, recuerda quién eres. Y si te faltan fuerzas, deja que la verdad te acompañe. Una lágrima cayó sobre la hoja. Por primera vez en meses, María Fernanda no lloró por humillación, sino por un descubrimiento que la hacía sentirse viva, valiosa, parte de algo más grande. Guardó el colgante en su mano y lo apretó con fuerza. La puerta del cuarto se abrió suavemente. Era Javier. Él la miró con preocupación instantánea. «Amor, ¿qué pasó? Te subiste muy rápido». Ella intentó limpiarse las lágrimas. «Estoy bien, Javier. Solo...» Él se acercó, tomó su rostro entre las manos y la miró con esa ternura que solo él sabía tener. «No estás bien. No cuando lloras así». María Fernanda sintió algo romperse por dentro. No por dolor, sino porque era la primera vez que Javier realmente la veía. Ella extendió la carta hacia él temblando. «Necesito que leas esto». Javier tomó la carta con cuidado, como si fuera frágil. Mientras la leía, su rostro cambió. Primero sorpresa, luego incredulidad. Después, un dolor profundo al darse cuenta de todo lo que no había visto antes. Cuando terminó, levantó la mirada hacia ella. «Mi amor, ¿todo esto te lo guardaste sola?» María Fernanda bajó la mirada. «No quería causarte problemas con tu familia». Javier negó con fuerza. «Mi familia no tiene derecho a tratarte así. Yo debí ver lo que estabas viviendo». El remordimiento en su voz era real, honesto, doloroso. Él se acercó más. «María Fernanda, tú vales más que todos ellos juntos. No por esto», levantó el colgante, «sino por tu corazón». Ella cerró los ojos. Por primera vez desde que llegó a esa casa, se sintió acompañada de verdad. Javier la abrazó con fuerza, como si intentara protegerla de todos los desprecios que ella había soportado en silencio. En ese abrazo, María Fernanda comprendió algo. El amor de Javier era verdadero. Solo estaba dormido y acababa de despertar. Pero la familia de él todavía tenía una lección por aprender, y esa lección estaba por llegar. María Fernanda guardó la carta y el colgante con cuidado, pero algo dentro de ella se había encendido. Una claridad nueva, una fuerza que no había sentido nunca. Javier permanecía sentado a su lado, todavía procesando lo que acababa de leer. Su silencio no era indiferencia, era vergüenza, dolor, conciencia tardía. «Humo, mi amor», dijo al fin con voz quebrada. «No puedo creer que soportaste todo esto sola». María Fernanda respiró profundo. «No quería que pensaras mal de tu familia». Javier bajó la mirada, como si las palabras pesaran demasiado. «El error fue mío. Confié tanto en la idea de que ellos te aceptarían, que nunca me detuve a mirar cómo te trataban». Ella se acercó y tomó su mano. «Todos cometemos errores». Pero aunque lo decía con suavidad, en el fondo sabía que ya no podía seguir viviendo así. El amor que sentía por Javier era inmenso. Pero el desgaste emocional, el miedo, la humillación silenciosa, habían dejado marcas profundas. Antes de que él respondiera, la puerta del cuarto volvió a abrirse. Esta vez, la suegra asomó la cabeza con expresión impaciente. «¿Piensan bajar? Tenemos visitas importantes y ella...» Su mirada se posó en María Fernanda con el mismo desprecio de siempre, hasta que vio el colgante en su mano. Por un instante, solo un instante, su expresión cambió. Sorpresa, confusión y un dejo de alarma. «¿De dónde sacaste eso?» María Fernanda sostuvo el colgante con más firmeza. «De mi familia». La suegra frunció el ceño incrédula. «¿Tu familia?» «María Fernanda, por favor, no vengas ahora con historias». Javier se levantó de inmediato, con una firmeza que nadie había visto antes en él. «Mamá, basta». La palabra cayó como un trueno en el cuarto. La suegra retrocedió un paso. Javier rara vez levantaba la voz, y nunca contra ella. «Ah, no tienes derecho a hablarle así. Javier, solo digo la verdad». «La verdad», la interrumpió, «es que ustedes jamás la trataron con respeto». Por primera vez, María Fernanda vio a Javier ponerse completamente de su lado. No como un gesto obligado, sino como una decisión consciente. La suegra lo miró con los ojos entreabiertos. «Hijo, lo hacemos porque te queremos. Solo queremos lo mejor para ti». Javier negó con firmeza. «Lo mejor para mí es ella». El silencio cayó de golpe. La suegra apretó los labios, intentando mantener la compostura,
No entiendes, Javier. Hay cosas que no sabes. Fue entonces cuando María Fernanda reunió valor. Tiene razón, señora. Hay cosas que su hijo no sabe. La suegra la miró con frialdad. ¿Y qué podría saber alguien como tú que yo no sepa? María Fernanda sostuvo su mirada sin bajar los ojos. La historia de mi familia. Y lentamente, como si revelara un tesoro escondido, abrió la carta y la colocó sobre la mesa. La suegra se acercó, incapaz de contener la curiosidad. Leyó las primeras líneas y empalideció. Esto no puede ser cierto. María Fernanda continuó. Mi abuela me crió lejos de todo esto para protegerme, pero eso no cambia quién soy. La suegra tomó el colgante entre sus dedos temblorosos, lo examinó con cuidado, lo giró y reconoció el símbolo grabado en él. Lo había visto antes, en reuniones sociales, en libros de historia local, en narraciones antiguas sobre familias honorables. Su voz se quebró. Este colgante pertenece a la familia de los Aldana. María Fernanda asintió con calma. A mi familia. Las cunadas, que escuchaban desde la puerta, soltaron un murmullo ahogado. El mundo de la suegra pareció desmoronarse. Pero, si vienes de esa familia, entonces... Javier la interrumpió. Entonces, mamá, te equivocaste. La suegra tragó saliva, totalmente desarmada. Yo siempre pensé que ella no era suficiente. María Fernanda avanzó un paso. La humildad no significa tener menos, significa no olvidar quién eres. En ese momento, se escuchó un llamado suave a la puerta. Era don Ricardo, el historiador local y viejo amigo de su abuela. Al ver el colgante, su expresión se iluminó. Veo que ya encontró la verdad. Colocó un documento sobre la mesa y añadió: ese colgante no solo es auténtico, pertenece a una de las familias más respetadas de nuestra región. La suegra bajó la mirada. Las cunadas quedaron mudas, y María Fernanda por fin se sintió vista. Pero aún faltaba la lección más importante. El corazón de Javier estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que siguió a las palabras de don Ricardo pareció suspender el aire dentro de la habitación. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el tiempo esperara la reacción de la suegra. Ella, aún sosteniendo el colgante, lo dejó caer sobre la mesa con manos temblorosas. No sabía, nunca imaginé. María Fernanda la observó con un equilibrio extraño entre compasión y firmeza. No había rencor en sus ojos, solo verdad. No tenía por qué imaginarlo, señora. Mi abuela eligió que yo creciera lejos de cualquier título. La suegra apretó los labios, avergonzada. Y aún así te juzgué sin conocerte. Las cuñadas no se atrevían a levantar la mirada. Parecían niñas que sabían que habían ido demasiado lejos. Entonces Javier dio un paso adelante, como si encontrar ese valor le hubiera tomado años. Mamá, tú no solo la juzgaste, le hiciste daño, y yo también, por no darte un alto cuando era necesario. La voz de Javier se quebró justo al final. María Fernanda lo miró. Era la primera vez que lo veía así, vulnerable, sincero, profundamente arrepentido. La suegra se llevó una mano al pecho, casi como si le doliera respirar. Yo pensé que protegía a mi hijo. Don Ricardo suspiró con suavidad. A veces creemos que protegemos cuando en realidad estamos destruyendo. La frase cayó con un peso insoportable. Más tarde, cuando la familia se dispersó y la casa volvió a quedarse en silencio, Javier tomó la mano de María Fernanda. Ambos se sentaron en la orilla de la cama. Ella todavía sostenía la carta de su abuela. Él miraba el colgante como si fuera un símbolo de todo lo que había pasado por alto. «Perdóname», dijo Javier con voz baja pero firme. «Debí notar cómo te trataban. Debí ponerte por encima de todo, porque tú eres mi familia». María Fernanda lo escuchó con el corazón apretado. Ella había esperado escuchar esas palabras por mucho tiempo, y ahora, por fin, él las decía con verdad. «Javier», respondió, «yo sé que me amas, pero el amor también necesita valentía». Él asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y te prometo que desde hoy nunca más permitiré que nadie te haga sentir pequeña». María Fernanda apoyó su frente sobre la de él. Era un gesto simple, pero contenía la reconciliación, la gratitud, el renacer de algo que había estado a punto de quebrarse. Al día siguiente, la suegra tocó la puerta del cuarto. No llevaba el aire de superioridad habitual. Parecía más pequeña, más humana. «María Fernanda», empezó con voz temblorosa. «No tengo excusas, solo quiero pedirte perdón». María Fernanda respiró hondo. A veces lo más difícil no es aceptar un error,
sino repararlo. La suegra bajó la cabeza. Estoy dispuesta a intentarlo, si tú me dejas. Hubo un silencio largo, doloroso, necesario. Y entonces María Fernanda respondió con la calma que siempre la caracterizó. El perdón no borra lo que pasó, pero sí puede construir algo nuevo. Las cuñadas, desde el pasillo, asintieron también avergonzadas. No sería fácil, no cambiaría de un día para otro, pero por primera vez había un puente. Esa tarde, María Fernanda salió al jardín con el colgante en la mano. El sol caía suave, iluminando las flores que ella misma había plantado. Javier se acercó por detrás y la abrazó, apoyando su mentón en su hombro. ¿En qué piensas? Ella sonrió con tristeza dulce. En mi abuela. Creo que por fin la entiendo. Javier la rodeó con más fuerza. Tu abuela estaría orgullosa de ti. María Fernanda cerró los ojos. Por primera vez desde que llegó a esa casa, no se sintió pequeña, ni desplazada, ni invisible. Sentía valor, historia, identidad, y un amor que, aunque imperfecto, había encontrado su camino. Javier, susurró ella. Este es apenas el comienzo. Él sonrió. Mientras lo caminemos juntos, no tengo miedo. Y así, con un colgante entre las manos y un futuro nuevo frente a ellos, María Fernanda dio el primer paso hacia una vida donde nadie volvería a dudar de su lugar. Gracias por escuchar esta historia. Si tocó tu corazón, regálanos un me gusta. Y si deseas más relatos que sanan, inspiran y honran la vida, suscríbete a Voces del Legado. Tu compañía hace que este proyecto siga vivo.